días, bienvenidos a esta primera edición de Desayunos Útiles de Somos Uruguay. Hoy, aquí en el Ballroom del Hotel Sheraton, los invitamos a la disertación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. El tema del día de hoy será Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020. El disertante tendrá obsequios de las empresas que nos acompañan, por ejemplo, un libro de Penguin Random House, grupo editorial, un mensaje relax en Vía Aqua Spa, un cuadro de Juan Palleiro, Galería de Arte y Cuadrería al Sur, bombilla, mate, termo y yerbera, forrados en cuero, gentileza de Costumbres Uruguayas, y UCM le obsequia un chequeo ejecutivo completo, exámenes de laboratorio, estudios paraclínicos y consultas con reconocidos especialistas en UCM, en las instalaciones del Centro Médico de Carrasco, porque con UCM estás cubierto. Todos los regalos los tienen nuestras promotoras en sus manos para que ustedes lo observen y el señor Ernesto Murro los disfrutará posteriormente. También quiero mencionarles que Good Life, programa de frutas en la empresa, te invita a desayunar con las frutas frescas dispuestas en las mesas. Las mismas están limpias y prontas para su consumo. Decirles que nos gustaría que estén activos en esta mañana y que pueden enviar vuestras preguntas al señor Ernesto Murro vía WhatsApp al teléfono 092 21 20 12. Repito, pueden enviar vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras consultas que serán contestadas por el ministro Murro al final de la disertación al 092 21 20 12. Auspician Desayunos Útiles Catón Nací, Antel, Scotiabank, UCM, Aerolíneas Argentinas, Arapey Termal Resort y Spa, Asociación Española, Ili Café, Vía Aqua Spa, Hyundai, Danone, Demarco, Magnific, Good Life, CTC Olmos, Grupo Lev, Azucarlito, Enviar Servicios Postales, Visión Direct, Vitale, Cortiluz, Talar, Netgate, Costumbres Uruguayas, Burson Masteler, Radio Sarandí, Penguin Random House, Grupo Editorial, Televisión Nacional del Uruguay, Jugos del Valle, BTV, El Observador y La Tele. También apoyan este evento Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, CUTSA, Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Scotiabank, Antel, Facal y Compañía, Asociación Española, Enviar Servicios Postales, Banco de Previsión Social, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, INACOP, CUDECOP, Caja Notarial, AEBU y Leasingcar. Decirles también que la filmación de este evento se podrá ver a partir del próximo viernes 23 de marzo en la web de Somos Uruguay. Los invitamos a conocerla completamente remozada, www.somosuruguay.com.uy. Le voy a pedir, por favor, en este momento, al director de Somos Uruguay, el señor Mario Lev, que en esta primera edición de Desayunos Útiles se dirija con unas palabras a los presentes. Buenos días para todos. La verdad que es un gusto volver a iniciar un nuevo año de nuestros desayunos empresariales que no nos dejan de sorprender. Honestamente, quiero en primer lugar agradecer al señor ministro Ernesto Murro. Sabemos de lo apretada de su agenda en un año bastante ajetreado para él y para el país, pero que todos estamos muy expectantes de lo que nos pueda decir hoy.
También a todas las empresas que nos han apoyado durante todos estos años y a las que se han incorporado en este en particular, porque sin el apoyo de ellos sería imposible dar continuidad, como venimos haciéndolo durante tantos años, a estas actividades. Como nunca nos quedamos quietos, siempre digo, somos más emprendedores que empresarios. Este año, ya lo habíamos anunciado el año anterior, pero con toda la fuerza lo hemos empezado ahora. Abrimos una nueva pata de Somos Uruguay, que es Somos Uruguay Educa. Somos Uruguay Educa se va a dedicar, y de hecho ya hemos hecho algún curso, a capacitaciones empresariales, a cursos cortos y básicamente a estar cerca de los empresarios que necesiten de la formación en sus empresas. También abrimos Somos Uruguay Espacio, un espacio que les invitamos a conocer en Ciudad Vieja, en el que ya estamos haciendo actividades, las van a ver en la página web en poquitos días. Va a ser un año con muchísima actividad para Somos Uruguay Espacio, donde además de la capacitación vamos a tener muchos otros eventos que, bueno, hoy no me voy a detener a comentarlos. Como siempre digo, lo importante es nuestro disertante, lo importante es que ustedes se sientan cómodos y los dejo con el ministro Ernesto Murro y les agradezco nuevamente por su presencia. Muchas gracias. El señor Ernesto Ramón Murro Oberlin es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Es uruguayo, casado, tiene 2 hijos, 2 nietas y un nieto. Es ministro desde el 1 de marzo del 2015. Previamente fue presidente del Banco de Previsión Social del Uruguay, Instituto de Seguridad Social desde el 29 de marzo del 2005 al 13 de febrero de 2015, 2 periodos consecutivos de gobierno, miembro de delegación gubernamental en conferencias internacionales de trabajo, OIT, 2011, 2015 y 2017, miembro adjunto del Comité de Administración de OIT de 2017 al 2020. Si sigo con el currículum del señor Ernesto Murro, todos se van a ir muy tarde. Así que, por favor, ministro, un fuerte aplauso y damos comienzo a la disertación. Les voy a pedir primero un vasito de agua. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por venir a esta actividad donde vamos a aprovechar el inicio de un año una colaboración así de salud. Un año que va a ser intenso, un año que va a ser corto. Nosotros estamos, podríamos decir que en abril, estimamos que en noviembre termina. Tenemos el Mundial al medio. Y tenemos la ronda de negociación colectiva más grande de la historia del país, dado que no solamente está la negociación en el sector privado con los consejos de salarios, sino también en el sector público, dada la última rendición de cuentas. Y además tenemos en marcha varios otros proyectos, programas, leyes. Por tanto, vamos a tener que trabajar y por eso vamos a aprovechar esta oportunidad para presentarles a ustedes y luego con mucho gusto, tratar de reflexionar sobre las preguntas que ustedes realicen, los comentarios, porque de alguna manera también estamos rindiendo cuentas, informando
de qué es lo que pensamos hacer, y para eso es imprescindible en este país, absolutamente imprescindible, la participación de empresarios, de trabajadores, de las instituciones, de los poderes del Estado, y creemos que esta es una buena oportunidad para arrancar. En primer lugar, queremos valorar cosas de Uruguay, porque queremos que esas fortalezas que hemos construido a lo largo de muchos años, algunas son de la historia del país. Si no hubiéramos tenido un Artigas, un Varela, un Valle, un Saravia, un Sereñi, un Wilson, no tendríamos el país que tenemos. Si no hubiéramos tenido el movimiento sindical que tenemos. Pero yo creo que estas cosas tenemos que valorarlas y querernos un poco más. Esto de esos primeros lugares que Uruguay tiene en América Latina y con muy buena puntuación en el mundo, por ejemplo, en lo que es la democracia plena, los indicadores de gobernabilidad, de prosperidad, los bajos niveles de corrupción, los índices de libertad, los índices de paz, el respeto a las reglas de juego. Pero también otras cosas que a veces nos olvidamos. Ayer se informaba, por ejemplo, en el Consejo Asesor Honorario de la Información que Uruguay, por 7º año consecutivo, está primero en desarrollo digital en América Latina y es el único país que integra el grupo de los 7 de gobiernos digitales más avanzados del mundo, con el Plan Ceibal, ahora con el Plan Ibirapitá, los únicos con trazabilidad bovina, con la diversificación que hemos tenido en las exportaciones y en las inversiones. Allí pueden ver lo que ha significado la mejora de las exportaciones y del consumo privado. Y nos importan las dos cosas, por la competitividad y porque el consumo privado, que se nutre fundamentalmente del salario y las pasividades, porque esas son las principales fuentes de ingresos de nuestra población en Uruguay. Y vamos a hablar de estas cosas. Son fundamentales el consumo privado para las pequeñas y medianas empresas que son principales del país. Y son fundamentales que podamos tener productos exportables con competitividad, como ha venido mejorando las exportaciones en los recientes meses de este año. Hemos tenido un decaimiento en la inversión, y eso nos preocupa y nos ocupa, y por eso recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado un conjunto de estímulos al respecto. Nosotros vamos a trabajar esta mañana sobre las dos cosas que hacen a las áreas fundamentales del Ministerio: el trabajo y la seguridad social. Y veremos en particular algunos temas de la gestión del Ministerio, porque creemos que en este tercer gobierno tenemos la oportunidad y las posibilidades de una sensible e imprescindible mejora de la gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que por distintas razones no se pudo llevar adelante previamente. Vayamos a los temas del trabajo. Si vemos qué pasó, por ejemplo, en la anterior ronda de negociación colectiva, la sexta, vemos que la mayoría de los convenios adhirieron a lo que se denominó como sector medio. Recuerdan que teníamos medio en problemas y dinámicos. Esto fue un sistema fundamentalmente de negociación para la autoclasificación, pero sin embargo, si vemos los salarios de esta sexta ronda, la mayoría se ubicó en el nivel más alto de los salarios dinámicos. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en esta sexta ronda tuvimos un 95% de acuerdo entre empresarios y trabajadores, y aproximadamente un 65% de acuerdos tripartitos en los cuales
participa también el gobierno junto a los empresarios y trabajadores. Esa diferencia de 30 puntos se explica porque empresarios y trabajadores acordaron más que los lineamientos que habíamos propuesto para la sexta ronda. Eso que es posible en Uruguay, aunque a veces se diga que no, el acuerdo bipartito, a veces es posible incluso sin pasar por el ministerio ni ir a registrar el convenio, legalmente es posible. Se vio reflejado, por ejemplo, en esta sexta ronda. En un 30% de los casos el ministerio votó en contra o se abstuvo. Pero ¿cuál fue la actitud que tuvieron los sindicatos y las cámaras empresariales? Ir al ministerio aunque supieran que íbamos a votar en contra o abstenernos. Porque ahí estamos convencidos, como dato de la realidad, en nuestra opinión, se prefiere la negociación en el seno del Ministerio de Trabajo, aunque se pueda hacer sin él. Los lineamientos ayudaron, además, a no trasladar aumentos transitorios a los precios. Se puede apreciar en esta gráfica la evolución que tiene el índice medio de salario nominal privado, la línea azul, y lo que es la línea verde de los precios, o el IPC. También se logra, habíamos recibido críticas iniciales de que esto no iba a suceder, se sigue logrando la mejora que viene ocurriendo en estos 13 años de el salario real, de todos los salarios y de los salarios más bajos en particular. La parte de arriba se observa la evolución del salario medio en general y en la de abajo los salarios más bajos. Esta es la evolución del salario real en el Uruguay en estos 13 años de nuestro gobierno, 13 años de negociación colectiva. Un crecimiento por encima de los precios, tomando como base 2005, del 54% por encima del índice de precios. Y estamos orgullosos y satisfechos de esto. Esto es redistribución de la riqueza. Esto es aumento del consumo interno para las empresas uruguayas. El salario mínimo nacional está en su nivel más alto desde el retorno a la democracia, ha aumentado más que el salario medio y sin embargo no aumentó la informalidad. Uruguay se destaca en América Latina, como veremos más adelante, por el menor grado de incumplimiento del salario mínimo nacional. Y esa también es una buena noticia, como la mejora de los salarios más bajos no generan aumento de la informalidad o del incumplimiento. Los puestos cotizantes al BPS han tenido un incremento notable en estos 13 años. Estudiado hoy en los principales organismos internacionales, cómo es que en Uruguay hicimos esto. Y esto es fruto colectivo, esto es fruto del diálogo, la negociación, de cómo se ha comprendido por parte del empresariado, de los trabajadores, de los organismos públicos, de las políticas y programas que hemos hecho. Se ve un leve descenso reciente, pero en cifras que, como ustedes ven, está significando mejoras, como podríamos medirlo en la incorporación de 500.000 personas a la seguridad social o medirlo en porcentajes y estaríamos hablando de un 64% de crecimiento. Sin embargo, la tasa de empleo cayó en los últimos 3 años. Al igual que ha sucedido en la región y en particular en los países vecinos, como Argentina y Brasil. Estando en niveles históricamente altos, pero con este decaimiento. Y también sucede, por ejemplo, si esto lo analizamos más específicamente para algunos sectores que mucho nos preocupan, como es el caso de la mujer, el caso de los jóvenes, o como veremos el caso de las personas con menor educación formal. Y ahí tenemos que encarar un desafío. Por eso el Consejo de Ministros de Anchorena, hace 45 días, 2 y 3 de febrero, agregó a las prioridades más tradicionales, que son educación, salud, seguridad, vivienda, agregó empleo. El menor empleo también se refleja, como decíamos recién, en un mayor
impacto en los trabajadores de menor educación formal o menor calificación. Acá medida por aquellos que no tienen culminada la enseñanza primaria y media. Ustedes pueden ver acá, este costado de la gráfica, cómo los trabajadores con menor educación formal tienen una mayor tasa de desempleo, cosa que también nos ocupa y estamos encarando. Queremos destacar también que la negociación colectiva en Uruguay no solamente es salarial. Y nosotros que somos promotores de una amplia negociación colectiva, podemos ver algunos resultados que la negociación colectiva y el diálogo han tenido, no solamente en lo que son los consejos de salarios o la negociación colectiva en el sector público, en lo salarial, sino también en la elaboración de normas, de leyes y de decretos que han entrado en vigencia o que entrarán en vigencia próximamente en nuestro país. Las cláusulas de género se han multiplicado por 6 en estos 13 años. La disminución de la brecha salarial en un país que no hay categorías por sexo. En Uruguay no hay una categoría que diga peón especializado mujer, peón especializado hombre. No hay una categoría que diga administrativo quinto mujer, administrativo quinto hombre. Sí hay diferencias salariales, por diferentes complementos y formas de pago. Y en esto hay que trabajar. Una brecha que ha venido disminuyendo, la unidad de estadísticas del Ministerio de Trabajo acaba de publicar un muy buen trabajo que ha hecho sobre las brechas salariales en el Uruguay, que está disponible en particular para los sectores de la construcción, el comercio y la salud. Lo que ha significado la formación profesional. Están acá autoridades del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Ese organismo también multipartito como lo es el BPS y lo es el INACOP, que ha cambiado radicalmente su gestión en estos 3 años. Se ha multiplicado por 7 las capacitaciones, de 17.000, 18.000 por año a 130.000. Y fundamentalmente trabajadores y empresarios en actividad, en todo el Uruguay, en todos los sectores de actividad. Y esto es parte de lo que tenemos que seguir mejorando, quizá más en calidad que en cantidad, por este enorme crecimiento. Pero esto es una necesidad imprescindible para el desarrollo, como lo es la culminación de estudios, como lo es la certificación de saberes y competencias. La extensión de la Ley de Empleo Juvenil, el programa Yo Estudio y Trabajo, el avance que se ha dado y que vamos a impulsar más en este año en la prevención de conflictos. Hay gremios que por esfuerzos de las cámaras empresariales y los sindicatos han avanzado y son ejemplares en este tema. Pero el Ministerio va a estar presentando propuestas concretas en cada mesa de negociación para generar protocolos de prevención de conflictos, para ambas partes. Porque Uruguay necesita imprescindiblemente para su desarrollo mejorar en la prevención de conflictos provocados por cualquiera de las partes. Lo que significa también otro aspecto comparable a lo que señalábamos de que empresas y sindicatos quieren ir al Ministerio a negociar. Eso que decíamos en consejos de salarios, que van, aunque sepan que vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, pero quieren que estemos en la negociación. Eso no solamente refleja una confianza en el Ministerio, sino que refleja, yo creo que una idiosincrasia nacional. Y lo mismo está sucediendo con las solicitudes de mediación en conflictos. No es que hayan aumentado por 6 los conflictos. Han aumentado por 6 las solicitudes que hacen las cámaras empresariales y los sindicatos para que el Ministerio participe. De unos 300 en el 2005 a más de 1.700 en 2017. Y allí se logra altísimos porcentajes de acuerdo luego de esas negociaciones.
La disminución de los accidentes laborales en estos 3 años. Hay que seguir trabajando, pero hay una importantísima reducción año a año de los accidentes laborales en general y de los fatales en particular. Fíjense ustedes, esas cifras, tenemos las provisorias para este 2017, se culminarán en los próximos días. Estamos hablando de una caída de 41.000 a 27.000 accidentes laborales en el país. Y esta es una buena noticia. Esto es mejora de la calidad de vida de la gente. Es mejora de las condiciones de desarrollo de una empresa. Y son ahorros para el país. Pero lo que importa es lo primero, la calidad de vida de la gente y de las empresas. Los avances que se están dando en sistemas de cuidados y hay que avanzar mucho más. Lo que es un trabajo que tenemos que ir haciendo. Hay muy buenas experiencias de trabajo en la construcción, en el sector celulosa papel, apoyados por Sinterfor, ese organismo de formación profesional que tenemos el honor que sucede para América Latina, acá en Montevideo. Han hecho un gran trabajo de actualización, pero seguimos teniendo, como lo tenía la construcción y celulosa papel, categorías de hace 50 o 60 años. Y necesitamos una actualización y descripción de tareas para el siglo XXI. Lo que ha sido la creación de nuevos fondos sociales. Lo que son cambios que se están dando que apuntan a la formalización, a la calidad de vida, a la seguridad en el tránsito. Y ahí mencionamos dos. Una que arrancó, que es el decreto que regula a los deliveries o repartidores de moto a domicilio. Y lo otro es algo que arranca próximamente. Acá hay actores fundamentales que han trabajado para eso, como es el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, los camiones. Eso que en Uruguay se ha multiplicado, ¿por cuánto la flota de camiones, Mauro? Hemos multiplicado la flota de camiones, pero no tenemos todavía la adecuación de la normativa que nos permita la competencia leal entre las empresas, la seguridad de los trabajadores que están arriba de un camión, la seguridad para la gente que transita por las rutas, el control de una evasión muy importante que hay en este sector. Y tenemos los instrumentos, por el desarrollo que Uruguay tiene en nuevas tecnologías, para mejorar esto en beneficio de todos. Y eso también fue fruto, estará pronta la licitación en las próximas semanas, de un trabajo de diálogo y de negociación entre todas las partes. En este caso, en particular, la Intergremial de Transporte de Carga y el sindicato correspondiente SUTCRA, o en el caso de los repartidores a domicilio con la participación de Cambadu, el sindicato FUES y de otros organismos del Estado. El protocolo de consumo de alcohol y drogas en el trabajo, la reglamentación de la ley de acoso sexual. Lo que estamos haciendo y estará pronto, esperemos para el 30 de abril, a partir de la creación del Consejo Asesor Rural con representantes de las cámaras empresariales rurales y de la UNATRA, el Sindicato de Trabajadores Rurales, en el marco de la Unidad Rural del Ministerio de la actualización de la Guía del Trabajo Rural. Y además nos planteamos próximamente en este año hacer una versión más popular para difusión masiva de esta guía en ese sentido. Estamos trabajando el proyecto de ley alternativo sobre voluntariado, una actividad creciente en el país y hemos presentado iniciativas a la Comisión de Población del Senado este mes, esta semana. Se desarrollan distintas actividades específicas en lugares del interior del país, como lo que ha sido la afectación de Juan Lacase por el cierre de Fanapel o la afectación de Dolores por aquel temporal. Estamos pensando en cómo generar un proyecto de ley de fondo de garantías laborales, ya hay uno de inicio en el Parlamento, pensamos que hay que hacerles modificaciones, también esto debe ser objeto del diálogo y la negociación tripartita, y junto a eso se han ido avanzando en otros aspectos
como ustedes pueden ver por allí. Todos estos ámbitos que están acá son ámbitos permanentes de diálogo y de negociación que funcionan en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cuando terminamos de hacer la gráfica, hasta nosotros mismos nos sorprendimos. Esto implica un trabajo de diálogo y de negociación permanente para el análisis de situaciones que se van presentando inesperadamente o para la elaboración de normas. ¿Cuánto ha trabajado, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo para la elaboración de normas, de diversas normas, que hoy están vigentes en el país? O cuando decidimos que la Comisión de Clasificación de Actividades, atendiendo a esta nueva realidad, donde ya no es tan claro si esta actividad encaja en tal gremio o en tal cámara o en tal consejo de salarios, porque hoy tenemos las cadenas productivas o cadenas de valor o de suministro y tenemos otras realidades, a veces incluso de polémicas dentro de los gremios empresariales o sindicales hacia cuál sector se adjudica determinada actividad. Y pasamos del poder de decisión del Poder Ejecutivo al poder consultivo de resolución tripartito también de este aspecto. El primer programa de trabajo tripartito decente con la OIT. Allí estamos abordando temas sustanciales para el país, como será lo que pasará en la conferencia de la OIT en 2019 en su centenario sobre el futuro del trabajo. Tema que ha interesado mucho a los jóvenes uruguayos a nivel estudiantil, por ejemplo, y que ha interesado mucho al sector empresarial y a los trabajadores y a la academia, y sobre el cual debemos estar trabajando en el marco de esta cuarta revolución industrial. Pero también otros temas, como el trabajo que se ha hecho y que se ha hecho en consulta sobre informalismo, o lo que estamos insistiendo para esta ronda de avanzar en la productividad, proporcionando de parte del gobierno indicadores y promoviendo que las empresas suministren la información que haga posible avanzar en estos aspectos. La participación en los directorios de las principales políticas públicas que tienen que ver en Uruguay con el trabajo, con la seguridad social, con la formación profesional, con el cooperativismo y la economía social. Especialmente hemos procurado, están acá todos sus directorios, que estos organismos funcionen como tienen que funcionar. Son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas. Uruguay está, sin duda, en el primer lugar de América Latina en participación social en la gestión de políticas públicas. Y lo mismo a través de nuestros delegados en las cajas paraestatales o a través de lo que es la descentralización de la gestión que se realiza en el territorio por parte de los diversos organismos. Ante esto, ¿cómo nos califican, cómo nos ven los organismos internacionales? Permítanos hacer un repaso. El panorama laboral de la OIT de reciente aparición que presentáramos la semana pasada en el Salón de Actos del Ministerio nos señala algunas de las cosas que estábamos hablando anteriormente. Por ejemplo, en cuanto al deterioro de la tasa de ocupación y desempleo en la región, que también nos afecta, pero donde nos va mejor o menos mal, como quieran decirlo. Yo tengo unos cuantos años en el lomo. Creo que es la primera vez en la historia que nos desprendemos de los estornudos o de los resfríos de Argentina y de Brasil. Cuando yo era chico se decía, ya se estornuda y nosotros nos engripamos. Brasil llegó al 13% del desempleo luego de estar en el mismo año aprobando profundas reformas laborales que no son la orientación de Uruguay, por lo menos de este gobierno. En este panorama laboral en América Latina y el Caribe, las mujeres y los jóvenes son los más afectados, pese a que las mujeres por primera vez han superado el 50% de tasa de participación laboral.
Han aumentado en América Latina los salarios reales, en la mayoría de los países, pero ahí destaca Uruguay, con ese 54% que decíamos, contra un 20% de aumento de los salarios reales medios en América Latina. O lo que significa el salario mínimo nacional o el salario mínimo de las trabajadoras domésticas. Y el menor grado, como ya señalamos, de informalidad o de incumplimiento. Y en la evolución comparada con el crecimiento de la economía, el avance que se ha dado en participación de la masa salarial, o sea, la plata que llega a los bolsillos de los trabajadores en relación al Producto Bruto Interno. Ahí puede verse el cuadro que presentaba la OIT, donde aquí a la derecha de la pantalla puede verse el caso de Uruguay muy por encima de los otros países, con países que incluso han tenido, estamos hablando de 2005, 2015, descensos del salario real en América Latina. O lo que son los salarios mínimos. Ahí en este caso solamente nos supera a Honduras, pero como muy bien lo aclaraba el especialista de OIT, es un salario más ficto que real el que se ha aplicado porque tiene altísimo grado de incumplimiento, a diferencia de nuestro país que tiene el menor grado de incumplimiento del salario mínimo. La CEPAL también presenta este año el Panorama Social 2017 y nos informa que luego de 10 años de mejora en pobreza e indigencia, en los últimos años la pobreza y la indigencia lamentablemente volvieron a crecer en la región. Uruguay es la mejor excepción. Uruguay aparece primero en menor pobreza, primero en menor indigencia o pobreza extrema, primero en menor desigualdad y primero en menor cantidad de mujeres sin ingresos propios. Esto es parte de las cosas que juntos hemos hecho. Esto es parte de las distintas políticas, sí del gobierno, pero también de ese 95% de acuerdo entre empresarios y trabajadores que se logró, por ejemplo, en 2016. Y lo que venimos haciendo en el sistema de protección social y de salud. Ahí pueden comparar los datos de Uruguay con los datos de América Latina. Acá le erré. Esta es una gráfica que nos gusta mucho. La línea roja es el crecimiento de la economía. La línea azul es el índice de desigualdad de Gini. Si ustedes ven, es recién a partir de los últimos 10 años donde la economía sigue creciendo y la desigualdad disminuye. Antes prácticamente eran franjas parejas. Este es un cambio radical en la distribución de la riqueza. Crecimiento de la economía con igualdad. El BID también ha publicado este año el índice de mejores trabajos en América Latina, donde se mide la cantidad y la calidad de los empleos entre 2010 y 2015. La cantidad mide cuánta gente desea trabajar y cuántos efectivamente lo hacen, y la calidad mide el registro de la seguridad social y cuántos reciben salarios para superar la pobreza. Uruguay es primero en la región durante todo el periodo 2010-2015. Vamos a la séptima ronda, la más grande de la historia en negociación privada y pública. Acá hay informaciones que estamos dejando para que luego puedan ser, si alguien lo desea, ser utilizadas. Ahí tienen todos los calendarios de vencimientos, incluidos los 3 que ya vencieron, que son los 15 grupos de enero, febrero y marzo. La ronda más grande de todas que tenemos en junio, 176 ámbitos de negociación, de los 227. Vamos a tener que bailar.
Vamos a tener que coordinar los salarios, los horarios de reuniones y el mundial. Allí sigue lo de junio y luego tenemos unos 35 grupos más que van hacia fines de este 2018 en sus vencimientos. ¿Qué planteamos como objetivos prioritarios para esta séptima ronda? Mejorar los niveles de empleo. Esta es una preocupación y una ocupación del gobierno y sabemos que compartida por las cámaras empresariales y el PIT-CNT. Compatibilizando el crecimiento del salario con la necesidad de crear puestos de trabajo. Tratando de que la masa salarial acompañe el crecimiento de la economía, con salarios diferenciales tanto para los trabajadores de menores ingresos como para las distintas situaciones de las empresas y la realidad de cada uno de los sectores. Protegiendo las mejoras salariales obtenidas en los últimos 13 años y continuar promoviendo otros aspectos importantes de la negociación colectiva. Por primera vez este año hicimos una consulta previa por escrito a las cámaras empresariales y al PIT-CNT. Enviamos una nota pidiendo a los miembros del Consejo Superior Tripartito que nos enviaran comentarios y propuestas sobre qué querían para esta séptima ronda. Recibimos respuesta de 6 cámaras empresariales, Cámara de Industrias, tenemos el honor de que nos acompañe su presidente, Cámara del Transporte, también nos acompaña su presidente, es otro honor, Cámara de la Alimentación, Cámara de la Construcción, recibimos también de la Cámara Nacional de Comercio y recibimos también recientemente de los centros comerciales del interior y del PIT-CNT. Y estuvimos analizando y considerando, hicimos 2 reuniones este mes de marzo del Consejo Superior Tripartito. Queremos trabajar de esa manera y seguir mejorando ese trabajo. Los lineamientos para esta séptima ronda en lo salarial, estamos planteando acuerdos mínimos a 24 meses, pueden ser a más. Estamos planteando prioritariamente ajustes semestrales, aunque podrán ser anuales si hay acuerdo de las partes. Y estamos planteando, como se ha venido logrando, partir de la base de la disminución de la inflación en los próximos 3 años. Esto que se ha logrado con estas políticas, de que tuvimos inflaciones cercanas al 10 y en algún mes el 11%, al 7%, y queremos seguir bajando. De ahí las propuestas que estamos haciendo, manteniendo el criterio de 3 sectores, pero para los cuales en esta oportunidad vamos a ofrecer algunos indicadores que ayuden a la clasificación, aprendiendo de la experiencia anterior. Y también aumentos adicionales para los salarios más bajos que ubicamos en el 25% por encima del salario mínimo nacional, también en esta oportunidad por sectores a diferencia de la ronda anterior, y al mismo tiempo considerando una variable que es los cotizantes al BPS del sector en más o en menos. Basado en aumentos nominales de salario pero con correctivos, que establecemos inicialmente a los 18 meses, pero que si hay acuerdo de partes y la inflación supera el 8,5 podrá adelantarse a los 12. Con un plazo de negociación de 90 días, acá tuvimos, creo que un consenso importante, algunas cámaras empresariales nos planteaban un plazo menor de 60 días. Nuestra intención era comenzar ya esta semana. En la reunión del martes pasado, cámaras y PIT-CNT nos pidieron empezar después de Semana Santa o de turismo. Y vencido estos plazos,
aplicaremos las normas existentes en cuanto a los sistemas de votación, que fueron casi en todos los casos de la sexta ronda, salvo alguna excepción donde tuvimos que ir al decreto por ausencia de negociadores. También tendremos en cuenta todos aquellos sectores que tienen precios regulados, tarifados, subsidiados, exonerados a este respecto y cómo se podrá trasladar a los precios estos aumentos. También planteamos alguna novedad para el salario mínimo nacional, partiendo de la base que estamos en el más alto desde el retorno de la democracia y de los más altos de América Latina. En enero el salario mínimo nacional estará en $500. Y ese es un buen salario mínimo nacional en cualquier país del mundo y en particular en América Latina. Y estamos planteando volver al régimen que teníamos hacia el 2008 de aumentos semestrales del salario mínimo nacional. Nosotros creemos que la política de aumentos semestrales que hemos aplicado en los consejos de salarios tiene buenos resultados para las partes y, por ejemplo, con impactos en el sector de inflación. Otros aspectos importantes a promover en la negociación. Nosotros entendemos que se ha avanzado, se ha comprendido que hay otros aspectos que hacen al salario. Lo hemos dicho en alguna oportunidad, no es lo mismo 100 pesos con guardería que 100 pesos sin guardería. Y se ha avanzado en esto, y queremos seguir avanzando. Pero hay aspectos sustanciales para el desarrollo del país, eso que hemos definido como la cultura del trabajo para el desarrollo. Eso es pasar de 17.000 a 130.000 capacitaciones en el INEFOP en 3 años. Ese es el Uruguay que necesitamos, para adecuarnos al siglo XXI, para adecuarnos al cambio que la cuarta revolución industrial está teniendo, no que va a tener. Eso que estamos haciendo de que empresarios y trabajadores estén aprendiendo informática y estén aprendiendo inglés y portugués en cursos pagados por el INEFOP, en lugares del interior profundo. Lo que significa la perspectiva de género. El 8 de marzo hoy es la movilización más grande que se produce en Uruguay cada año. Y hay brecha de género, y hay violencia, y hay desigualdad, y hay que trabajar en esto. Y queremos llegar en esta séptima ronda al 100% de convenios con cláusulas de género. Y la mejora en la aplicación de las existentes. Seguir mejorando en seguridad y salud laboral. Este importante descenso que hemos tenido en accidentes laborales por el conjunto de políticas, entre otras y fundamentalmente, el trabajo de las comisiones tripartitas de seguridad y salud que existen en diversos sectores de actividad. Los protocolos de prevención de conflictos, en los cuales ya insistimos y donde el Ministerio va a estar presentando en cada mesa de negociación, particularmente en aquellas donde no hay protocolos avanzados, propuestas de sistema de escalonamiento y de prevención de conflictos para ambas partes. El continuar mejorando acciones en el Sistema Nacional de Cuidados, el acceso a bienes y servicios culturales y artísticos, de turismo social y de acceso del transporte al trabajo. Hábitos de vida saludable en la alimentación y el ejercicio. Nosotros venimos haciendo una experiencia piloto en el Ministerio al respecto. Tenemos que trabajar mucho en esto. La obesidad está siendo un problema del Uruguay. Para quienes les gustan hablar de costos, podríamos hablar de los costos de la obesidad. La productividad, estaremos proporcionando, al igual que para la clasificación de los sectores en sectores medios en problemas y dinámicos, estaremos proporcionando indicadores para la productividad. Por empresa, conjunto de empresas,
ramas o cadenas productivas. Lo que hablábamos de la actualización de categorías y descripción de tareas. La importancia del desarrollo de fondos sociales como los que se han creado en metalúrgicos, trabajo doméstico y administración central. El cumplimiento de derechos y obligaciones. Por ejemplo, el Consejo Asesor de la Unidad Rural está trabajando específicamente sobre este tema, con participación de cámaras empresariales y de sindicatos rurales, a partir de los trágicos acontecimientos de violencia contra trabajadores rurales, y planteado, y debemos reconocerlo por las propias cámaras empresariales, el desconocimiento que a veces existe en el productor rural, ese que está en el medio de la tierra y del campo, de normas que debe cumplir. Y se está trabajando tripartitamente en eso. Y otras iniciativas que puedan promover las partes. También tendremos la negociación pública. En la última rendición de cuentas de este gobierno, en un país que es primero en negociación pública en América Latina. Lamentablemente viene segundo lejos, cada vez más, Argentina, y en el resto de América Latina es prácticamente inexistente la negociación en el sector público. Y queremos consolidar nuevos sectores que han avanzado, como las negociaciones que hemos hecho y seguimos haciendo y esperamos que en estos días se concreten en el Poder Judicial. El gobierno ya ha dispuesto que una de las iniciativas para la próxima rendición de cuentas es lo que hay que pagar por los convenios firmados o que se firmen en el Poder Judicial. En Uruguay no hay plata para pagar las sentencias del propio Poder Judicial. Pero queremos avanzar también en otros sectores, por ejemplo, las intendencias. Se ha avanzado. Hoy tenemos convenios en 17 intendencias del país. Pero no hemos podido en estos 3 años, pese a que lo hemos insistido, confiemos en que ahora este nuevo plazo que se ha dado el Congreso de Intendentes para dentro de un mes, se consagre el convenio marco entre el Congreso de Intendentes y la Federación de Municipales. La importancia de la tercera planta de UPM, integramos el equipo ministerial, se ha hecho un acuerdo laboral marco ejemplar con el PIT-CNT, las cámaras metalúrgicas de la construcción y la propia empresa. Y estamos ahora trabajando sobre los protocolos de prevención de conflictos, seguridad laboral, formación y otros aspectos. Seguridad social. Esta gráfica muestra la evolución de las distintas fuentes de financiamiento del BPS. Y ustedes pueden apreciar el crecimiento que se da en la parte de abajo, que es los propios recursos de aportes patronales y de los trabajadores. Lo que significa en la zona naranja las contribuciones de rentas generales y lo que significa en la zona verde los impuestos afectados. Esto se hace en el marco de la menor tasa de aportes patronales de la historia del país. Recordemos que en la década de los 90 el aporte patronal era 14,5, hoy es 7,5. Con los menores aportes personales, porque es cierto que hay un 15%, pero al BPS va 7,5. El otro 7,5 promedialmente va a las AFAPs. Con esto se construyen estas realidades. Si lo medimos los ingresos en relación al Producto Bruto Interno, vemos que ahí tenemos una serie histórica, desde la época de la dictadura hasta hoy. Los ingresos han mejorado en relación al periodo democrático. Los ingresos más genuinos, aportes patronales y personales. Y si miramos la evolución de ingresos y egresos, vemos que estamos en los niveles más altos de la historia del BPS en ingresos y egresos. Lo que está abajo en verde es lo que ha sido la asistencia del Estado, que ha sido muy importante en determinados periodos, que ahora es leve, aunque está teniendo un leve crecimiento. Y esto es lo que decíamos del notable crecimiento de los puestos cotizantes. Si ustedes observan, prácticamente hasta el 2005 hay una meseta en un país de población estable
y sin embargo este crecimiento tan importante que se da en los últimos 13 años. Y por tanto la disminución de la evasión de puestos de trabajo desde el 37,5% al 18% según mide el BPS, excluido el sector rural. Y lo que ha significado el crecimiento también de las empresas cotizantes al BPS, en todos los tamaños de actividad. Allí tienen comparado 2016 con 1998, segundo año después de la reforma, el crecimiento que hay en todos los tamaños de empresas, ya sean las micro, pequeñas, medianas o grandes. Y esto también refleja la mejoría del sistema, como lo refleja la protección a las personas a través de jubilaciones y pensiones. Ustedes también ven una meseta antes del 2005 y un importante crecimiento que se da a partir fundamentalmente de la ley 18.395 del 2009, que entre otras cosas permitió que 30.000 mujeres que no se hubieran jubilado pudieran hacerlo, pero también hombres y sectores de bajos recursos. En estos días este tema está de moda. Se habla mucho del costo del Estado, del costo fiscal, del gasto social. Este es un gasto necesario. Lo único que nosotros estamos planteando es que queremos que esto se conozca y se reconozca. Porque cuando se habla del gasto social, esto también es gasto social. Fíjense ustedes el final. Lo que pone cada año, el conjunto de la sociedad uruguaya para el necesario, reitero, necesario subsidio al sector rural en Seguridad Social y FONASA son 392 millones de dólares. Esto alguien lo paga, el conjunto de la sociedad, también en parte del sector rural. Lo que queremos es que se conozca, porque si no parecería que a veces cuando se habla, a quienes les gusta hablar de déficit o quienes les gusta hablar de desequilibrios, hablan de la cifra. Bueno, analicemos sector por sector. Este es uno de los sectores más subsidiados del Uruguay. Por cada peso que entra al BPS del sector rural salen 3.40. Por cada peso que entra al FONASA del sector rural salen 2 pesos. Y podríamos agregar que de cada peso que entra en cualquiera de los dos casos, 65 centésimos lo ponen los trabajadores y 35 centésimos lo ponen los empresarios. Y miren que les habla alguien que fue corresponsable de que esto fuera así. Junto al querido don Luis Colotuso impulsamos el plebiscito de 1994 que reformó la Constitución para que, entre otras cosas, no se aumentaran los aportes del sector rural a la seguridad social. Lo que queremos es que esto se sepa. Estamos trabajando y arranca en abril. Está acá la querida gente del BPS que está prontita. Estamos terminando en estas horas de redactar el decreto reglamentario. Bienvenido, senador. Muchas gracias. Empezaremos luego de Semana Santa o de turismo. Estamos y hemos trabajado, le ha tocado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de su equipo ser actor principal en la redacción del proyecto de reforma de Caja Militar. La única caja que no se ha reformado luego de 22 años de reforma de todas las cajas. Acá está el presidente de Caja Notarial que ya están pensando otra reforma. Se han hecho reformas en caja profesional, se hizo la de caja bancaria, se hizo la de caja policial y además la reforma de gestión de caja policial. No se ha reformado la caja militar y es imprescindible hacerlo. Hemos presentado en estas horas el proyecto de ley alternativo a la inserción laboral de personas con discapacidad. Se había aprobado por el Parlamento Nacional un proyecto por unanimidad de todos los partidos en diputados que entendíamos y entendemos que hay que hacerle importantes modificaciones. Lo pusimos a consideración también del Consejo Superior Tripartito.
Y a partir de eso, en el Poder Ejecutivo nos pusimos a elaborar un proyecto alternativo. Lo presentamos hace 2 semanas y les puedo adelantar ahora, porque me agarraron bien hoy de mañana temprano, que ya algunos dirigentes empresariales aquí presentes me pidieron más plazo, vamos a dar más plazo, vamos a llegar para que puedan tener oportunidad de la respuesta, Mauro, Murara, una semanita más, vamos hasta el 9 de abril. Los esperamos hasta el 9 de abril para conocer mejor la opinión del sector empresarial y del sector sindical a este respecto. Es un proyecto importante en el desarrollo de la igualdad en el Uruguay. Lo que ha significado la atención a través del seguro de paro de la capacitación de proyectos especiales, como los que se han aprobado ayer en Consejo de Ministros, para Empalme Olmos, por la fábrica de cerámica, para Juan Lacase, lo que antes se aprobó por Bella Unión, lo que está pasando en la compañía de cementos, allí en Pan de Azúcar, Nueva Carrara, el 110. Lo que hemos atendido especialmente para la pesca, para los free shop de fronteras, para el sector citrícola, ese sector que creo que se sabe poco en Uruguay. En Uruguay se están cambiando todas las plantas de cítricos para tener producción citrícola acorde a las nuevas demandas internacionales, particularmente a partir de que abrimos el mercado de los Estados Unidos. Y eso necesita procesos de capacitación y dar espacio, por ejemplo, a través del instrumento del seguro de paro para este proceso. O la ley de pensiones alimenticias, eso que también es una política de género. Acá está Elvira, está Rosario, que han trabajado mucho para eso en ese sentido. Los convenios bilaterales del país que tiene más convenios bilaterales para acumulación de años de trabajo en distintos países y para el traslado temporario de personal técnico especializado, que es muy importante en este proceso de apertura comercial del país. Se ha votado en el Parlamento la ley del convenio con Estados Unidos, está en marcha con Rumania y esta semana pasada, en un trabajo destacado por la delegación de Corea, el trabajo de los técnicos del BPS en la redacción en pocos días del primer convenio que vamos a estar teniendo con un país de Asia. Y creo que esto es parte de lo que estamos haciendo. Están acá también los representantes de las cajas paraestatales. 2018 será el año de implementación del acuerdo realizado el año pasado, donde por primera vez se va a cruzar toda la información del BPS y las cajas paraestatales. Nunca se había hecho en Uruguay. Y esto va a significar un cambio cualitativo importante para la administración de la seguridad social integral del país. Y vamos a terminar con los temas de gestión. Estamos en un cambio revolucionario en el Ministerio. La planilla de trabajo unificada. Y lo primero que debemos hacer es agradecerles. Agradecerles a todas las empresas del Uruguay, a las cámaras empresariales, al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, al INEFOP por su apoyo, y muy en particular a los trabajadores, esos servidores públicos del Ministerio y del BPS que han hecho esto posible. Esto de que entre junto por vía electrónica la planilla de trabajo y los registros principales del BPS es un hecho inédito, histórico. Festejémoslo. Esto no es solamente, ya de por sí sería muy importante, facilidad y disminución de trámites. Esto es tener información actualizada, digitalizada, disponible para empresas, para trabajadores, para el país, para el diseño y la elaboración de políticas públicas. Esto que hizo que los funcionarios del Ministerio
digitalizaran 7.000 categorías, algunas de ellas existentes de hace 60 años. Están todas digitalizadas, uno puede entrar, el sistema está avanzando, se está implementando, lo vamos corrigiendo. Entra, pone la cédula y le sale la categoría del trabajador en el grupo Consejo de Salario. Y hay cosas que ya han avanzado. Desde enero se puede hacer algo que nos reclamaban en octubre, porque arrancamos en octubre, solo en octubre. No hace 5 meses. Y hemos tenido un amplio apoyo, quiero destacarlo, de las empresas y las cámaras empresariales para esto. Con el Colegio de Contadores se formaron 5.000 personas en todo el país en un mes. Y esto, ya desde enero se puede hacer la transferencia masiva de datos de trabajadores anteriores y posteriores al 2 de octubre a través de un programa Excel que se integra automáticamente al sistema de planilla de trabajo unificada. Desde ayer se puede hacer la clausura de empresas presencial solo en BPS. Antes había que ir al BPS y al Ministerio. Y a veces uno iba a un lado y se olvidaba el otro, o al revés. Hasta ahora y hasta el 20 de abril arrancan los primeros 6 grupos de consejos de salarios de esas industrias que están descritas allí, en forma obligatoria. Tuvimos una excelente reunión también previa a establecer el calendario de ingresos para este año con las cámaras empresariales y los sindicatos para explicarles antes de aprobar este calendario lo que íbamos a hacer. Ahí tienen cómo van a ir ingresando, los próximos son hasta el 4 de mayo y siguen en el resto del año para todos los grupos de consejos de salarios por número de grupo, excepto el trabajo doméstico que no tenía y no tiene planilla de trabajo unificada. Arrancamos en abril con la notificación electrónica a las empresas, eso que ahora hacemos enviando un funcionario con un papelito a cada empresa. Queremos llegar a 5.000 en este año, voluntariamente ya está operativo. Comenzó el 2 de enero, hace 2 meses y medio, el sistema de gestión de recursos financieros del Ministerio. Ha significado también un cambio radical para las compras, las licitaciones, los proveedores, los viáticos. Y esto lo hizo gente del Ministerio, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, con apoyo de una empresa privada. Pero este ministerio, que es de los más pobres, que en diciembre no teníamos para pagar el agua, y esto es cierto, está pudiendo hacer estas cosas porque hay gente que tiene la camiseta y la suda. Un ministerio que en diciembre del 2015 tenía oficinas con máquina de escribir. El avance que estamos haciendo en trámites en línea, fuimos el primer ministerio en el inicio del 100% de trámites en línea. Y la descentralización que estamos haciendo en el interior. Además de nuestras 42 oficinas permanentes, estamos con 14 oficinas de atención periódica en pequeños poblados del interior profundo y al mismo tiempo abriendo otras posibilidades y mejora de las instalaciones y los edificios. Los concursos, la reestructura de la Inspección General, un gran programa de capacitación de todos los funcionarios, el buen relacionamiento con los 2 sindicatos, el general y el de inspectores existentes. Una preocupación permanente por la comunicación a la población. La web es una vía fundamental, pero también el contacto directo con la gente. Cuando recorremos cada director del ministerio, el país, o nosotros mismos, cuando hacemos estas cosas, y tenemos que seguir potenciando el trabajo del organismo. Hemos creado nuevas unidades, como la unidad estadística en el 2015, que viene haciendo un gran trabajo y tiene que trabajar más y mejor. La unidad rural, de la cual ya hablamos,
la unidad de asesoramiento empresarial que queremos avanzar y que no hemos podido concretar en el tiempo que queríamos. Lo que significa la comisión que trabaja con los temas de género, la CETIOTE. Lo que significa la interinstitucionalidad con el BPS y las otras cámaras, las otras cajas paraestatales e instituciones. Los temas de la migración. Pensamos para junio hacer un evento específico por la inmigración. Uruguay desde 2010 volvimos a ser un país de inmigración. Y tenemos que aprender. Una inmigración muy especial, una inmigración que viene con 46% de formación terciaria. Una inmigración de países que antes no teníamos inmigrantes. Inmigración que viene a trabajar, inmigración que viene a vivir su jubilación. O inversores de empresas que se quedan. Y estas realidades tenemos que aprender y diseñar políticas para esta inmigración. La inmigración es positiva y más para nuestro país. Y tenemos que ver cómo trabajamos en ella. Gente, muchas gracias. Gracias por la atención. Gracias por el silencio con el cual escucharon. Gracias por estar acá. Gracias a la gente que particularmente nos ayuda cada día para colectivamente hacer un país mejor, valorando lo logrado y lo mucho que tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias.